Hola, ¿qué tal? Estimados amigos de Comunidad Cadefi, nuevamente aquí en este foro de la familia Cadefi para todos ustedes, desde aquí transmitiendo en Ciudad de México para el mundo, por supuesto para toda la membresía, para todos los que hoy, ya prácticamente terminando el mes, nos están acompañando. Una situación muy respetable, algo que yo admiro, pues están aquí muy a pesar de los cierres de mes y toda esta parte, pues aquí todos listos para capacitarnos, para aprender, para poder confirmar, para poder cuestionar, por supuesto todo se vale. Y bueno, vamos a iniciar hoy el tema a tratar, el tema a revisar y que ponemos sobre la mesa es el tratamiento contable y fiscal de aquellos contribuyentes que se dedican a la construcción, prácticamente focalizándolo a lo que es el tratamiento de persona moral y también pues recargándolo hacia lo que es el régimen general de ley, recordando que en materia de reciclo pues no hay como un tratamiento especial o diferenciado en pos de la actividad económica que realiza el contribuyente, ¿no? Finalmente, si yo soy una persona moral que independientemente de todo esto yo me dedico al tema de la construcción, a la obra pública, a la obra privada, celebrar contratos de obra, pues invariablemente no va a haber algún tipo de tratamiento distintivo o diferenciado, estando en las filas del régimen simplificado de confianza, ¿no? Los efectos fiscales habitualmente van a ser al cobro y los efectos de deducibilidad al pago. Entonces, no, hoy no va por ahí. Curiosamente, por lo que tiene que ver, y miren, vamos a empezar a visualizar el material, por lo que tiene que ver con esta actividad económica de la construcción, vamos a notar que lo que es el título segundo, denominado también por ahí, del régimen general de personas morales, si bien no tiene un capítulo específico, esto es un poquito de llamar la atención, ¿no? Porque finalmente no podemos tratar igual a los iguales, desigual a los desiguales, y habrá que hacer mención de que esta actividad de la construcción pues tiene ciertas particularidades, o sea, no se cuece aparte, ¿no? Por decirlo de alguna manera, no es tal cual como el manejo de cualquier tipo de persona moral, por ejemplo, que se dedica al comercio, que se dedica a tema fabril, por ahí a producir, a fabricar, a manufacturar, o sea, incluso al tenor de lo que es la actividad económica de la construcción, estaríamos de pronto hablando de la prestación de un servicio, ¿no? Máxime si dentro de su objeto social, pues esta empresa, este contribuyente, esta persona moral, única y específicamente se dedica a obras, ¿no? A tema de erigir construcciones y no propiamente enajenar inmuebles o enajenar desarrollos inmobiliarios. Que lo uno no está peleado con lo otro, ¿no? Digo, de pronto podemos encontrar contribuyentes que si bien se dedican al tema de la construcción, una vez que ya construyeron, una vez que ya cimentaron, pues inclusive de pronto este tipo de complejos, este tipo de inmuebles, pues también parte de su negocio puede implicar el que los vendan, ¿no? Aunque también vemos aquellas constructoras que únicamente se dedican a prestar a terceros este tipo de servicios, ¿no? Terceros que vamos a ubicar o denominar como dueños de la obra o del inmueble que potencialmente va a ser construido. Entonces les decía, llama un poquito la atención porque vamos a ver que a diferencia de los transportistas que tienen el régimen de los coordinados, a diferencia de aquellas personas morales que se dedican a actividades del sector primario, eh, recordemos que en el título segundo precisamente tenemos un capítulo específico dedicado a actividades del sector primario. No vamos a tener segmentado el tratamiento de constructoras, no vamos a ver un capítulo aparte dentro del título segundo, sino a secas le vamos a llamar régimen general. ¿Cómo nos damos cuenta que fiscalmente tiene un tratamiento diferenciado? Prácticamente por el hecho de lo que son las reglas en materia de acumulación de ingresos para este tipo de contribuyentes que entendiendo que son constructoras, pues sabemos de antemano que se dedican a celebrar contratos de obra, ¿sí? Contratos de obra inmueble. Entonces, por una parte, el trato diferenciado va a venir a nivel de acumulación de ingresos
y por el otro en cuanto al tema de deducciones. Inicialmente, es decir, de manera primigenia, vamos a encontrar que en materia de aplicación de deducciones autorizadas, pues estamos hablando prácticamente de lo que le aplica y de lo que tiene autorizado a deducir cualquier contribuyente. Sin embargo, vamos a encontrar ahí algunas situaciones preferenciales, algún tipo de beneficio, por llamarle así, para este tipo de contribuyentes. Entonces, pues ahí tenemos el régimen. Hay por ahí en el título séptimo un apartado, un capítulo quinto, aunque la realidad es que estamos hablando más que de un régimen, de un estímulo fiscal, que también por aquí vamos a tener tiempo de poder revisarlo, poder abordarlo, pero como tal no es algo así como el RECICO o el régimen de sociedades cooperativas, más bien es la posibilidad de acelerar la deducción en cuanto o por lo que tiene que ver en la adquisición de terrenos, ¿no? Pensando que invariablemente y con independencia de dedicarme a la construcción, pues de igual manera me dedico a enajenar bienes inmuebles o desarrollos inmobiliarios. ¿Sale? Pues vamos a seguir avanzando aquí en nuestro material. Primeramente tendremos que ubicar que para estos efectos, una empresa de este tipo, un contribuyente que se dedica a estas actividades económicas, estará en posibilidad de celebrar dos tipos de contrato de obra. Por una parte, lo que se denomina obra pública y por la otra, obra privada. No hay mucho que decir. La realidad es que la obra pública aquí es una relación de un particular, entendido el contribuyente que presta este tipo de servicios, directamente con el gobierno, ¿no? Con el Estado, con alguno de los tres órdenes de gobierno, ya sea gobierno local, municipal, estatal o federal, ¿no? Al respecto, y viendo el ejemplo así muy tropicalizado de lo que es la Ciudad de México, vamos a tener una ley de obra pública aplicable a Ciudad de México. De igual manera, en cada estado o en cada entidad federativa vamos a tener una legislación que va a ser aplicable. Y a nivel federal, pues tenemos la ley de obras públicas y servicios. ¿Sí? Por lo que hace al tema de la obra privada, pues tendremos que echar mano de la legislación civil. Habrá que hacer énfasis que lo que hay que voltear a ver es la legislación civil que sea aplicable de manera local en cada estado, en cada entidad. Y tenemos un reglamento de construcciones, leyes de desarrollo urbano, ambiental y de vivienda. Habiendo revisado que tenemos contratos de obra pública, contratos de obra privada, obviamente en el caso de la obra privada, pues un particular va a buscar a otro particular para que le pueda prestar este tipo de servicios, ¿no? Y seguramente va a voltear a ver opciones, va a pedir cotizaciones para el tipo de contrato, para el tipo de proyecto. Habitualmente, por lo que hace o tiene que ver a la obra pública, pues esto es mediante tipo concurso, ¿no? Lo que se le denomina licitación, ¿sí? Usualmente hay licitaciones abiertas, hay licitaciones que únicamente contemplan a terceros con ciertas características para poder prestar tal o cual servicio, pero habitualmente así funciona, ¿no? Digamos que donde hay más libertad de contratarse y mira, me conviene o fíjate que me inspiró confianza esta empresa o fíjate que investigándola un poquito y el tipo de complejos inmobiliarios que va desde plazas comerciales, tal vez desarrollos de vivienda, en fin, pues fíjate que me da la confianza, me da esta idea de poder en determinado momento, pues celebrar, pactar algo con ellos, ¿no? Y que me presten este tipo de servicios. Habitualmente los dueños de las obras, si bien puede ser obra privada, para efecto de vivienda, no sé, a lo mejor yo adquirí un terreno, quiero construir mi casa, también muchas veces estos dueños en materia de obra privada, pues se van a dedicar, una vez que ya cuentan con estos inmuebles, pues a poder enajenarlos, ¿no? A poder realizar la venta de este tipo, no le vamos a llamar como tal mercancías, pero sí este tipo de obras inmuebles. Vamos con los tipos de contratos. Aquí barajeamos algunos, los tenemos aquí en pantalla. Recuerden que ahí en plataforma tienen a la mano lo que es el material de apoyo,
que además de ser un material de apoyo, pues busca ser un tanto cuanto didáctico, ¿no? Y tenemos el contrato a precio fijo o alzado, el de costos unitarios, que es ahí un poquito como que el más recurrente, el más habitual, costo más comisión, y tenemos también contrato de administración. ¿Cómo entenderlo? Miren, podríamos hacerlo muy técnico, podríamos evocar algún tipo de definición, conceptualización. Yo creo que lo podemos hacer un poquito más coloquial, un poquito más entendible. En el tema de precio fijo o alzado, pues ya digamos que ya proyectamos todo el escenario, ¿no? Nosotros como prestadores de este tipo de servicios, servicios de construcción, me refiero obviamente que es el tema en cuestión, ya corrimos un presupuesto, por eso ya tenemos bien definido el escenario, y a nivel de contrato estamos acordando ya lo que va a costar para quien nos contrata el poder edificar, el poder construir cierto inmueble. Se le denomina precio fijo o alzado porque digamos que una característica es que no es flexible, ¿no? A ver, Alfredo, te estoy contratando para que me construyas dos inmuebles o un complejo habitacional, un complejo comercial, y pues quiero saber tu propuesta económica, ¿no? Ah, mira, mi propuesta económica la haríamos a través de un contrato a precio fijo o alzado, y esto va a implicar que lo que yo te costee, lo que yo te proponga, lo que yo te cotice básicamente, pues va a ser inamovible, ¿no? Va a incluir desde el tema del material, todos los indirectos en que incurra para poder llevar a buen puerto el proyecto, ¿sí? Y obviamente pues se entiende que ya ahí va también contenido mi markup, mi margen de utilidad. Y obviamente pues a la hora de celebrar el contrato esto implica que pues ya el precio quedó como quedó. No habiendo, digo, a lo mejor a nivel de cláusula dentro del contrato alguna situación muy especial, muy característica, puede dotar de una ligera flexibilidad, pero habitualmente se entiende que el contrato, pues mira, es lo que acordamos y te amuelas, ¿no? Y recuerden que a nivel de contrato, pues puede haber ciertas cláusulas que también contengan penalizaciones, ¿no? En caso de algún incumplimiento. Pues sabe que solo me dio hasta aquí, ¿no? Ya no le puede avanzar más porque proyecté mal, presupuesté mal, en fin, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, sobre todo pensando en un entorno, en un contexto donde puede haber variación de precios, sí, para adquirir, por ejemplo, materiales para construcción. No sé hasta qué punto el tema de la mano de obra, ¿no? Tendremos que estimarlo muy bien, sobre todo pensando en construcciones, en proyectos que van a abarcar más de un ejercicio, más de un periodo anual, para efecto fiscal contable, un ejercicio social, un ejercicio fiscal, y que sabemos de entrada que incluso el tema de salarios se va ahí actualizando, ¿no? Año con año. Entonces, es un poquito arriesgado, no es tan utilizado, no es tan socorrido, pero en eso consiste un contrato a precio fijo o alzado. Tenemos el de costos unitarios. Aquí, pues vamos haciendo una propuesta económica. Básicamente es lo mismo, ¿no? Tendremos que proyectar un escenario, tener un presupuesto, tener un costo muy aproximado de lo que va a ser finalizar la obra, tener listo el inmueble. La diferencia es que aquí vamos a encontrar un poquito más de flexibilidad. Lo que estamos haciendo es estimar los costos. Lo que estamos haciendo es proponer que más o menos el proyecto va a tener un valor aproximado de tanto y se va avanzando como por etapas, ¿no? Ok, mira, fíjate que tú quieres un complejo comercial, pues primero vamos a levantar los cimientos, las estructuras básicas, ¿sí? Y una vez que tengamos esa parte, a lo mejor está otra área dentro del complejo comercial que quieres que sea específicamente locales para que pues se renten y estas rentas tengan que ver con locales de comida, alimentos, etcétera. Y entonces fíjate, ahorita la estimación abarca esto, ¿no? El esqueleto, la estructura básica de la construcción, y estamos estimando tanto. Entonces avanzamos, obviamente ya que queda la primera parte de la construcción, lo que acordamos, mira, ya quedó el esqueleto, ya quedó la estructura básica, ahora no sé, vamos con con esta otra área de comida, ¿no?
Ya que terminamos la parte, tenemos obra blanca, ¿sí? Fíjate que ahora vamos a ir con esta situación de los acabados. Y así, ¿no? O sea, vamos como por etapas. Se arroja un presupuesto, hay una estimación, o sea, no queda ya como fijo definitivo, y conforme vayamos avanzando, pues se va ajustando a los valores reales, ¿no? A lo que se va sorteando o prácticamente costeando la obra, ¿sí? Entonces, eso es de los más utilizados, de los más socorridos, inclusive a nivel de obra pública, los costos unitarios. Tenemos el contrato de costo más comisión. Pues mira, poco también volteado a ver, poco explorado, porque digo, no es tan conveniente. Esto implicaría de, mira, yo te presto el servicio, va a costar tanto, pero conforme vayamos avanzando y de lo que vaya costando realmente llevar a cabo el proyecto, pues yo te voy a adicionar mi fee, mi margen, mi markup, y ahí nos la vamos llevando, ¿no? Obviamente aquí, pues prácticamente no tenemos tan definida una proyección de escenarios. Y finalmente tenemos el tipo de contrato de administración. ¿Esto qué implica? Pues únicamente voy a supervisar la obra. Soy una empresa, una inmobiliaria reconocida. Sin embargo, este es otro tipo de nicho, ¿no? Fíjate que si te quiero contratar, pero no para efecto de que tú construyas, tú te hagas cargo del proyecto, sino que lo supervises. Por la experiencia, por la trayectoria que has tenido en estos menesteres, en este tipo de actividad. Entonces ahí a lo mejor quedamos un poquito al margen, ¿no? De lo que es la actividad económica de la construcción, pero sí un asunto de supervisar la obra. Fíjate que tengo mi propia mano de obra, mi propio equipo de albañiles, pero pues quiero que los coordines, quiero que los supervises, que veas que acorde a los tiempos o al plan vayamos avanzando pues de manera correcta, que no haya desperdicio de materiales, etcétera, ¿no? O sea, todo lo que conlleva administrar y supervisar una obra. Entonces son los tipos de obras, los tipos de contratos, ya hablamos obra pública, obra privada. Recuerden que de pronto en 4 horas hablar de todos estos temas se vuelve un asunto propiamente genérico. Tampoco quiere decir que sean recetas de cocina, pero que sí tengamos ahí al menos de pronto la noción, la idea, sobre todo para aquellos colegas que tal vez no tengan experiencia en este tipo de temas, de qué es lo que tenemos que voltear a ver, ¿no? En cuanto a aspectos generales, qué particularidades o características vamos a ver en el tratamiento contable, cuál es ese tratamiento fiscal diferenciado del que me vienen hablando y que a lo mejor no vota tan fácil, ¿no? Porque volteo a ver el título segundo y hay un capítulo especial para coordinados, otro para actividades del sector primario, instituciones del sistema financiero, ¿sí? Este régimen de opcional para grupos de sociedades y bueno, no hay como tal algo que, hey, aquí está el régimen de constructoras, no, realmente no lo hay. A nivel de artículos dentro del propio régimen general es que vamos a encontrar cuál es el tratamiento específico que se da para este tipo de contribuyentes o este tipo de empresas. Así que miren, vamos a iniciar por el principio, vamos a la ley del impuesto sobre la renta. Recordemos que esta ley grava la obtención de ingresos. Cuando hablamos del ISR, estamos hablando de una contribución de carácter directo. O sea, afecta mi patrimonio, afecta mis ganancias, mis rentas, ¿sí? Y debe quedar muy clara esta parte, ¿no? O sea, lo que grava la ley es la obtención de ingresos. En este caso, puedo ser una persona moral, siendo residente en México y respecto de todos mis ingresos, por estos ingresos que obtengo, pues voy a tener sí o sí la obligación de pagar impuestos sobre la renta. Contador, soy persona física, me dedico a la construcción y a lo mejor lo hago dentro de lo que es el régimen de actividad empresarial. Bueno, pues al final del día, al cabo residente en México, es la actividad económica que te procura la obtención de un ingreso y el artículo 1 de esta ley también lo prevé, ¿no? Personas físicas y morales, por la obtención de ingresos, están obligados a pagar el impuesto sobre la renta. Recordemos que no solo es una cuestión para el mexicano, ¿no? Para el que sea residente fiscal en México, sea persona física o moral,
Tenemos también la figura del establecimiento permanente, tenemos la figura de la fuente de riqueza, ¿sí? Pero bueno, no nos vamos a ir a meter tanto a esos temas, ¿no? Vamos a partir del hecho de una persona moral que se constituye conforme a las leyes mexicanas, que por ende va a ser residente fiscal en México, dado que aquí va a estar la principal administración del negocio, y que como tal, por todos los ingresos que deriven de su actividad, pues tendrá que pagar esta contribución. Y bueno, cuando hablamos de persona moral y volteando a ver el apartado de aspectos generales, pues vamos a entender que ahí se incluyen no solo a las sociedades mercantiles. Tenemos que entender que entran en el juego, al menos para efecto de esta ley, otro tipo de figuras jurídicas, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, una sociedad civil, ¿sí? Cualquier tipo de asociación civil, inclusive como parte de una ficción jurídica, y hay que decirlo, la ley del impuesto sobre la renta, un contrato que es meramente mercantil, como es el tema del contrato de asociación en participación, la ley le va a dar el tratamiento de persona moral, al menos para efecto fiscal, ¿no? Propiamente para efecto de la ley del impuesto sobre la renta. De igual manera, cuando la ley de ISR refiere a acciones, refiere a accionistas, no se refiere únicamente a miembros o integrantes de una sociedad mercantil, específicamente sociedad anónima, ¿no? O sea, cada que la ley del ISR haga alusión a la figura de un accionista o de una acción, pues se refiere a los socios, asociados, miembros, integrantes, etcétera, ¿no? Que hayan conformado o que conformen esa persona moral. Y cuando habla de acciones, pues no se refiere única y específicamente a tema de acciones, ¿no? Se refiere de igual manera a cualquier tipo de título nominativo, ¿no? Llámese acción, llámese parte social, certificado de aportación, etcétera. También dentro del apartado de aspectos generales, disposiciones generales, dentro de la ley del impuesto sobre la renta, además de que ya me conceptualizó que debo entender por persona moral, de igual manera el manejo que va a haber en tema de intereses, me va a definir a los intereses como los rendimientos de crédito de cualquier clase, fiscal o legalistamente me incluye otro tipo de conceptos como las comisiones por apertura de créditos, y algunas otras situaciones, ¿no? Que prevé la ley propiamente como parte de lo que se le va a dar manejo o tratamiento de intereses. Algo que llama aquí la atención, por ejemplo, es la fluctuación de la moneda extranjera. Que además, si bien recordamos, por ahí que ya hemos tenido la oportunidad de vernos en otras charlas, en otros cursos aquí en CADEFI, pues de antemano sabemos que esta parte va ahí empatada con las normas de información financiera, ¿no? Dado que en las NIF, dentro de lo que es el estado de resultados o resultado integral, se prevé esta figura del resultado integral de financiamiento. Y de igual manera, además de voltear a ver el tema de intereses a cargo o intereses a favor, pues tiene contemplada esta figura de la fluctuación, o sea, la pérdida y la ganancia por fluctuación en el tipo de cambio, específicamente en aquellas operaciones que se realizan con moneda extranjera. ¿Sí? También cualquier ganancia que provenga de enajenar acciones de fondos de inversión que tengan que ver con instrumentos de deuda, le vamos a dar para efecto fiscal tratamiento de interés. Y miren, la realidad es que no hay que complicarnos tanto, ¿no? Luego me dicen, ok, le damos tratamiento de interés y fiscalmente eso de qué va, qué significa, qué refiere contador, pues mira, una de dos, el interés te va a jugar a favor o te va a jugar en contra, ¿sí? Por ende, todos aquellos intereses que sean a favor mío van a representar ingresos acumulables y aquellos intereses que yo haya tenido que pagar, haya tenido que erogar y que de igual manera se vayan devengando, pues van a representar para mí una potencial deducción autorizada. ¿Sí? Volteando a ver otro tipo de obligaciones, ¿no? Porque esa es una problemática que yo detecto en el gremio. Espero que a ti no te ocurra. Si no, pues mira, mínimo habrá que tener esto en el radar. Ahí en pantalla tenemos el artículo 76 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, donde señala, además de cubrir y pagar tus contribuciones, pues a qué otro tipo de obligaciones estás sujeto, ¿no? Y te vas a encontrar, digo, aquí lo dejamos muy sintético,
Obviamente recomendamos que revisen cada una de las fracciones del artículo 76, donde vienen las obligaciones de las personas morales. Y que mira, fíjate además como una situación curiosa, a partir de ahí podrías armar una lista de verificación o una checklist, ¿no? Para ver qué sí cumple y qué no cumplen tus clientes, qué habrá que recomendarles, asesorarles a tus clientes, potenciales clientes, porque vamos a ver que no solo están consideradas estas situaciones de pagar la contribución, ya sea vía declaración mensual, vía declaración anual. Hay otro tipo de obligaciones también conocidas o llamadas como formales. Yo les doy también el adjetivo de obligaciones accesorias. ¿Por qué formales o accesorias? No tienen nada que ver con pagar impuesto. Y sin embargo, por el simple hecho de ser contribuyente, por el simple hecho de ser pagador de impuesto, al menos para efecto de lo que es el ISR, pues yo tendría que cumplir todo esto que tenemos en pantalla. Llevar contabilidad conforme al Código Fiscal y su reglamento, expedir factura electrónica, comprobantes fiscales digitales por Internet, determinar y distribuir la PTU, participación de los trabajadores en la utilidad, enviar declaraciones informativas al fisco, cumplir con las formalidades que conlleve tener operaciones de pronto entre partes relacionadas, manejar un control de inventarios, ¿no? Que eso siempre ha sido muy polémico a nivel de prestación de servicios. Aquí me queda claro que sí, al menos por lo que hace al tema de los materiales, ¿sí? Propiamente los insumos de lo que es la industria de la construcción, pues sí tendremos que llevar un control de inventarios, ¿no? Un control de existencias, ya como tal que se tenga que voltear a ver un costo de lo vendido para la prestación de este tipo de servicios, pues ahí como que queda un poquito más complejo, ¿no? Definir si sí o no, quedó muy ambiguo. Habrá quien diga que sí, habrá quien diga, sabes que tengo mis reservas. Y bueno, cumplir otro tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, en esta industria que luego es muy habitual, pues no es tan recurrente el que se remunere a los socios o accionistas. De hecho, en muchos tipos de empresa, ¿no? Pero aquí sobre todo es donde más brilla por su ausencia este tipo de situación. Y mira, no volteamos a ver situaciones de cuentas fiscales obligatorias, como podría ser el tema de la cuenta de utilidad fiscal neta, la cuenta de capital de aportación. Entonces, la industria de la construcción, este tipo de actividad económica, formando parte de un régimen general, no va a escapar a nada de esto, ¿no? O sea, todo esto que tenemos aquí de una manera sintética, muy concreta, y que tú puedes revisar ya de manera más profunda, de manera más analítica en el artículo 76, una persona moral que se dedica a este tipo de actividad, sí o sí, al final del día tendría que cumplir con todo este cúmulo de obligaciones. Al final del ejercicio tendría que determinar el impuesto que corresponde al ejercicio. Aquí rascándole, desempolvando un poquito pues lo que es el conocimiento básico en materia tributaria. Recordemos que la contribución denominada ISR no se causa por periodo mensual, realmente se causa por ejercicio. Oiga, contador, ¿y qué significa el hecho de que estemos y vayamos presentando declaraciones de carácter mensual? Ah, bueno, es que mira, fíjate que en esas declaraciones de carácter mensual, lo que realmente estamos haciendo es un pago provisional y tal y como lo define el artículo 14 de la Ley de Renta, es un pago a cuenta del impuesto anual, que puede rayar en mucha ambigüedad, partiendo del hecho de que, oye, espérame, ni siquiera sé si voy a tener base gravable, no sé si voy a tener un impuesto causado, un impuesto a pagar, y ya me estás obligando a tener que hacer pagos a cuenta de, ¿no? Y además aquí el indicador o el punto de partida que se va a tomar como referencia, pues va a ser un coeficiente de utilidad, ¿sí? Que ese coeficiente, no olvidemos, está calculado, está determinado conforme a cifras del ejercicio anterior, es una proporción, un cálculo que hacemos derivado de mi utilidad fiscal entre el gran total de ingresos nominales y pues básicamente así se determina el coeficiente, ¿no? Y sin embargo, ojo,